Hola, mi nombre es Guillermo Reyes, soy docente fundador del Grupo Atlas y en esta ocasión me toca hablar sobre las generalidades del miembro inferior. Empezando con las generalidades del miembro inferior, podemos mencionar la función de los miembros inferiores. Una de ellas es mantener la posición del peso corporal erecto y mantener la locomoción. También, como es obvio, van a recibir todo el peso del cuerpo y lo van a transmitir desde la columna vertebral hacia los pies y posteriormente el piso. Dentro de las generalidades, nosotros tenemos que mencionar que en el miembro inferior se divide en regiones. Estas regiones son las que aparecen aquí. La región glútea, la región de la cadera, la región del muslo o la región femoral, la región poplitea, la región de la rodilla, la región de la pierna y la región del pie. Haciendo la salvedad de que la región de la cadera y la región de la rodilla muchas veces no es contemplada en algunos libros de texto. Empezaremos a pintar ciertas zonas del miembro inferior que aparecen en el lado derecho para poder tener una idea de hasta dónde cubre cada región. Empezamos con la parte posterior, la vista posterior del miembro inferior derecho. Este es un miembro inferior derecho visto por delante y este es visto por detrás. En esta región, la zona pintada corresponde a la región glútea, obviamente. En esta región, la zona pintada corresponde a la región femoral o la región del muslo. Como ustedes ven, en la parte anterior llega hasta la rodilla, es decir, no ocupa la rodilla, sino sobre la rodilla, y en la parte posterior tiene una forma de triángulo, porque posteriormente va a continuarse con una zona llamada fosa poplitea. Así es, esta es la zona poplitea, disculpen, o la fosa poplitea, también llamado rombo popliteo por su disposición. Esto es porque cuatro músculos la delimitan, es decir, el límite está formado por cuatro músculos, por lo tanto le dan una forma de rombo. Posteriormente también tenemos la región de la rodilla, es una región muy compleja, donde hay ligamentos, músculos que se insertan, por lo tanto después va a ser un estudio más profundo. En esta ocasión vamos a hablar sobre las generalidades. La región de la rodilla, como es obvio, solamente va a estar por la parte anterior, la parte de adelante, y la región del rombo popliteo solo va a estar por la parte posterior, ¿sí? Bueno, también tenemos la región de la pierna, como es obvio, debajo de la rodilla viene la pierna, ¿sí? Sobre el tobillo, obviamente, en la parte anterior y en la parte posterior. También vamos a hablar nosotros de la región del pie. La parte anterior, se podría decir superior, del pie se llama dorso del pie, y la parte inferior se llama planta del pie, obviamente, como ya lo conocemos. Hablemos en esta ocasión solamente de una de las regiones específicas e importantes. ¿Por qué? Porque en su profundidad va a estar la salida de varios nervios, arterias, venas, ligamentos y la inserción de muchos músculos. Por lo tanto, es muy importante aprender esta región y tener la localización topográfica de cómo están dispuestos todos los músculos, ¿sí? Obviamente, para delimitar, todo en anatomía se delimita, es decir, uno dirá, claro, es obvio que está acá y todo, pero no, los límites exactos, según el Gray Tratado de Anatomía en la edición número 41, tienes que por la parte medial el límite es el surco o pliegue interglúteo, ¿sí? La línea interglútea, medialmente. Recordemos que medialmente significa todo lo que está en el centro, ¿sí? Lo que se acerca al centro, y lateralmente significa todo lo que se aleja del centro del cuerpo, ¿sí? Este punto de acá viene a ser lateral al de acá y este punto de acá viene a ser medial al de acá, obviamente. Medial significa más cerca al centro del cuerpo y lateral más alejado al centro del cuerpo. Veamos pues que el límite inferior de la región glútea viene a ser el pliegue inferior o pliegue subglúteo. Lateralmente hay una línea imaginaria que une la espina ilíaca anterosuperior con el trocánter mayor. Lateralmente. Superiormente tienes a la cresta ilíaca y medialmente a la línea interglútea. Estas figuras que están dibujadas acá son, por ejemplo, esta línea amarilla gruesa ejemplifica un nervio, el nervio más grande
y grueso del cuerpo, que sería el nervio ciático, importante para la inervación de todo el compartimento posterior del muslo, la pierna, y su división llega hasta la planta del pie. También acá nos ejemplifica cuál sería la zona para una probable inyección intramuscular glútea, ¿sí? Generalmente el glúteo lo divides en 4 cuadrantes, ¿sí? Una línea vertical que parta de la mitad y una línea horizontal que parta de la mitad equidistante, y en el cuadrante super externo ahí se puede aplicar cualquier inyección intramuscular glútea. Ahí vemos cuáles son los límites, ¿no? Superior crostilíaca, lateral, línea imaginaria que va del trocánter mayor hacia la espinilíaca anterosuperior. El límite inferior es el pliegue subglúteo y el límite medial es la línea interglútea o pliegue interglúteo. Veamos también aquí, para que ustedes tengan una idea de cómo está dispuesto los miembros inferiores. Si ustedes saben, como ustedes pueden apreciar, la columna vertebral termina en una porción de ellas llamada sacro y posteriormente coxis, ¿cierto? El sacro va a recibir el peso que recibe todas las demás vértebras hacia arriba. Es decir, es como que ustedes hagan una pirámide humana. Obviamente el que está más abajo tiene que ser el más gordito porque tiene que recibir el cuerpo de todos los que están arriba. Este sacro, al ser uno de los más gorditos, van a pasar su peso a las dos huesos coxales que están acá. Si ustedes van a ver, es un hueso en forma plana, como que en espiral, medio dobladito. Y tienes dos, uno a cada lado, hueso coxal derecho y hueso coxal izquierdo. Si ustedes ven, este hueso sacro se une al hueso coxal, ¿sí? en esta parte, es decir, aquí es donde se transmite todo el peso del cuerpo. Y por delante los dos huesos coxales se unen. Por lo tanto, uno puede decir que esto, que vendría a ser la cintura pélvica, porque ustedes ven que tiene forma de cinturón, ¿sí? Como una correa, es una cintura pélvica, eso es a lo que se le denomina la pelvis. Esta cintura pélvica está formada por el sacro y los huesos coxales. Los huesos coxales se unen por delante en una estructura llamada sínfisis pubiana, como ustedes pueden apreciar acá. Y posteriormente este peso, que está acá en una cintura pélvica, en un anillo, es transmitido a través de los acetábulos o cavidades cotiloideas. ¿Y qué es eso? Es como una cavidad. Es como si ustedes imaginaran la copa del vino. Esa concavidad, ese huequito circular que tiene la copa, estaría aquí, ¿sí? Estaría aquí, recibiendo a la cabeza a una cabecita redonda. Es decir, es como que tú metes una bolita, una pelotita en una copa de vino, encajando exactamente. Por lo tanto, el peso del cuerpo se va a transmitir desde los huesos coxales hasta el fémur, así es, hacia el fémur. Y posteriormente a la rodilla, a los huesos de la pierna, que serían la tibia y el peroné, y a los huesos del tarso, metatarso, y los huesos de las falanges, es decir, los huesos del pie, transmitiendo finalmente el peso hacia el piso. Como ustedes pueden ver por la parte posterior, también sucede lo mismo, ¿cierto? Esto es para que tengan una ubicación de cómo están los huesos situados dentro del cuerpo en relación al miembro inferior. Explicaremos también en qué consiste el centro y línea de gravedad a continuación. Como ustedes ven, si uno está en posición anatómica, es decir, mirando hacia adelante, con las palmas de las manos hacia adelante, parado, el centro de gravedad está justo, como su nombre lo dice, en el medio, en la línea media. Pero vamos a ver que en la parte lateral también sucede lo mismo. Aquí estaría el centro de gravedad, ¿cierto? Posteriormente vamos a ver los movimientos de la articulación de la cadera. Los movimientos de la articulación de la cadera, ¿cuáles son? Primero explicaremos cuál es la articulación de la cadera. Generalmente las personas, antes de aprender anatomía, piensan que la cadera está aquí. Y no debería ser así. La cadera es la zona de unión entre el hueso coxal y la cabeza del fémur, ¿cierto? Es decir, es como lo que les expliqué. La copa que recibe la pelotita. Por lo tanto, esta vendría a ser la articulación de la cadera. La unión o la articulación, saben ustedes que la articulación es la unión de un hueso y otro hueso para una posible movilidad, y hay articulaciones que no se mueven. Entonces,
Esta articulación se llama articulación de la cadera. Y como ustedes pueden ver, esa articulación de la cadera que está entre el acetábulo o cavidad cotiloidea y la cabeza del fémur, es decir, entre la copita y la pelotita, puede ser hacia adelante, puede ser en el centro, obviamente, sin una movilización, o hacia atrás. Cuando la pierna tú la mueves hacia adelante, como está acá totalmente recta y en extensión la pierna, ¿cierto? Ustedes están haciendo una flexión de la cadera, es decir, si tú mueves tu pie hacia adelante, tu pierna, todo tu miembro inferior hacia adelante, sería una flexión de la cadera. Si tú mueves hacia atrás todo el miembro inferior, sería una extensión de la cadera. Obviamente eso tienes que aprenderlo, generalmente uno piensa que hacia atrás sería flexión y hacia adelante sería extensión. Hay articulaciones que aparentemente pueden hacer una cosa pero dicen otra según su movimiento. Entonces ya sabemos esto. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es la abducción y cuál es la aducción. O también llamado abducción y aducción. La abducción es cuando tú estiras todo el miembro inferior, pero la alejas de la línea media. Es decir, como tú sabes, la línea media está acá en el centro. Y tú mueves el miembro inferior hacia afuera. Eso se llama abducción. Y cuando tú la acercas sería aducción. Es decir, todo movimiento que se aleje de la línea media sería una abducción del miembro inferior, es decir, específicamente, ¿qué se está moviendo acá? La cadera, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando la alejas de la línea media del cuerpo, cuando la cadera se acerca, sería una aducción. Vean ustedes bien que nos estamos enfocando en esta articulación, por más que exista la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo, no nos interesa, solo nos está interesando esta articulación. Como ustedes pueden ver, cuando la cadera se encuentra en abducción o abducción, alejada de la línea media, hay una abducción del fémur en la pelvis fijada, es decir, alejas el fémur de la pelvis. ¿Y quiénes realizan esta función? El músculo glúteo medio y el músculo glúteo menor. Sin embargo, también van a realizar esta función, van a ayudar cuando uno se para y intenta hacer el 4 o intenta equilibrarse. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes pueden apreciar, aquí el centro de gravedad y el punto fijo no estaría en la pelvis, sino estaría en el miembro inferior. Por lo tanto, como el miembro inferior tiene uno de los principales huesos y el hueso más grande del miembro inferior sería el fémur, cuando tú te paras en esta posición, quienes realizan una posición de equilibrio, un movimiento de equilibrio de costadito, se podría decir, sería toda la cintura pélvica. Entonces la cintura pélvica estaría haciendo una abducción, porque si ustedes ven, aquí está el centro, ven el centro de la cintura pélvica, como está exacto, y acá, si ustedes ven, debería estar acá, pero está rotado hacia la derecha de esta persona. Por lo tanto, está haciendo una abducción, porque esta línea media se está alejando de la línea media que debería tener, como acá. Por lo tanto, está haciendo una abducción de la pelvis en un fémur fijado, es decir, teniendo como punto fijo el fémur. Movimientos de la articulación de la cadera. Como ustedes pueden ver, hay una línea que atraviesa la cabeza del fémur, ¿sí? La pelotita que está arriba es la cabeza del fémur. Una línea que es como decir el estado en reposo, el estado en cero. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tu pie lo metes hacia adentro, ¿sí? Parecido a la famosa artista llamada Floricienta, ¿sí? Entonces tu pie lo metes hacia adentro, estás realizando una rotación interna de esta articulación, ¿sí? Cuando tú el pie lo llevas hacia afuera, estás realizando una rotación externa. Obviamente, como ustedes ven, y el nombre también lo dice, es rotar, ¿no? El pie lo mueves hacia afuera, dejando ver la cara interna del pie, ¿sí? Se llama rotación externa. Y si el pie lo mueves hacia adentro, dejando ver la cara lateral del pie, sería una rotación interna, obviamente. Esto sí se puede entender fácilmente. Y de ahí cuando uno hace circulitos con el pie, es decir, con el miembro inferior, disculpen, ustedes lo llevan hacia adelante en flexión, hacia afuera en abducción, hacia atrás en extensión y hacia adentro en aducción, y así hace circulitos en el pie, como si estuviese dibujando un círculo en el piso con todo el miembro inferior. Eso se llama circunducción. Todo el movimiento de círculo
del miembro inferior se llama circunducción. Y te pueden preguntar en un examen, ¿cuáles son los movimientos que comprenden la circunducción? Es decir, la circunducción es un movimiento más complejo que está hecho por todos los movimientos que hemos visto anteriormente, que serían la abducción, la extensión hacia atrás, la aducción hacia adentro, hacia la línea media y la flexión hacia adelante, y así sucesivamente. Eso sería la circunducción. Movimientos de la articulación de la rodilla. Obviamente ya no nos centramos en la parte de la cadera, en la unión del fémur con el hueso coxal, sino en la articulación de la rodilla, en la unión del fémur también, que es el hueso central del muslo, con los huesos de la pierna. Por lo tanto, vamos a ver que la articulación de la rodilla, al doblarse hacia atrás, es una flexión, y al extenderse hacia adelante es una extensión. Obviamente que una vez que llega hasta acá, la pierna ya no se puede ir más hacia adelante. Obviamente. Entonces, flexión es cuando llevas tu pierna hacia atrás y extensión cuando llevas tu pierna hacia adelante. En este momento nos estamos centrando en la articulación de la rodilla. Movimientos de la articulación del tobillo. Obviamente, cuando tú llevas los dedos de los pies, específicamente el dorso del pie, hacia arriba, es una dorsiflexión. Obviamente ustedes saben que acá hay tres figuras de tres pies. Este es lo normal, el estar en reposo. Cuando llevas el dorso del pie hacia arriba es dorsiflexión. Cuando llevas el pie hacia abajo y hacia atrás es una plantoflexión o flexión plantar, ¿sí? Y uno diría, ¿y por qué los dos son flexiones y no se llama extensión? Bueno, en sí, la dorsiflexión vendría a corresponder a una extensión y la plantoflexión a una flexión, pero anatómicamente se le denomina así, dorsiflexión o flexión del dorso y plantoflexión o flexión del pie. No se estresen. Y quien vendría a corresponder a una extensión sería la dorsiflexión. Veamos un poco más hablar sobre las generalidades de la marcha, ¿no? Como ustedes pueden ver, el centro de gravedad está aquí, es la línea verde. Cuando uno camina, progresivamente va moviendo verticalmente, miren, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Va moviendo verticalmente el centro de gravedad. Esa es una de las características. Movimientos de, bueno, se podría decir de los pies lateralmente, es decir, el centro de gravedad también se mueve lateralmente como es obvio, ¿no? A la derecha, a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, haciendo que el pie con el que se está pisando tenga el mayor peso, obviamente. Esto es algo obvio, pero es parte de todo el estudio para que después, cuando uno puede explicar la función o alguna aplicación clínica, puedan ustedes entenderlo, a pesar de que parezca algo absurdo y obvio. Aquí también podemos apreciar nosotros cómo al nosotros poner el pie hacia adelante caminando y dejar el pie atrás, nosotros estamos realizando una rotación externa del pie que va hacia adelante y una rotación interna disculpen, una rotación externa de la cadera, porque no estamos hablando del pie, de la articulación de la cadera. Ven ustedes acá, este es el hueso coxal derecho, este es el hueso coxal izquierdo y este es el sacro. Acá está el fémur y acá está la cabecita. Esta es la articulación de la cadera. Y cuando nosotros ponemos el pie hacia adelante, hay una rotación externa. Cuando nosotros ponemos un pie hacia atrás, hay una rotación interna. Y uno diría, ah, miren, qué bacán. Sí, pues la marcha es un movimiento muy complejo, muy coordinado, que lo vamos aprendiendo conforme crecemos. Veamos aquí, ¿sí? Bueno, acá nos menciona, ¿no? La caída de la pelvis, cuando uno camina, minimiza la elevación del centro de gravedad, ¿cierto? Bueno, básicamente con esto nos ayudamos con los músculos glúteos, ¿sí? El glúteo medio y el glúteo menor. Bueno, aquí también podemos apreciar, bueno, el centro de gravedad, cómo se modifica y cómo podemos modificarlo con la flexión de los miembros inferiores. Eso también puede ser parte de los movimientos funcionales en cuanto a ejercicio. Cuando uno está de pie e intenta flexionar un poco la rodilla y hacer como si está haciendo sentadillas, los músculos de aquí, posteriores y anteriores, del muslo específicamente los anteriores, hacen esfuerzo. Esto es una figura para que ustedes puedan apreciar también. Miren cómo es la disposición. Hace rato vimos solo huesitos por la parte de atrás.
Y ahora estamos viendo el glúteo mayor. Miren, es el glúteo más grande, el que le da la forma al glúteo y el volumen también. Aparte también del tejido graso, por si acaso. También vemos que sacando este músculo, encontramos varios músculos acá adentro. Miren, ¿sí? El glúteo mediano, el glúteo menor, el músculo piriforme, ¿sí? El obturador interno, los géminos y el cuadrado femoral. Eso ya lo vamos a estudiar posteriormente, pero como ustedes pueden leer acá, en sí no es difícil la lectura en inglés. El glúteus maximus o mayor es extensor. El glúteo medio y el menor son abductores o abductores. Los músculos rotadores son el piriforme, el obturador interno, los géminos o gemelos, que son dos musculitos chiquititos, parecen hilachas de pollo, y el cuadrado femoral. Como ustedes pueden ver la disposición, es muy buena la explicación. También habría que explicarles acá que uno ve un miembro inferior así y no pasa nada, pero cuando uno lo corta, es como cuando tú vas al supermercado y ves carne, y tú ves que la carne está dividida por segmentos. Si tú te fijas bien, está dividida por líneas blanquitas delgaditas. Estas líneas blanquitas son las tabiques intermusculares, que a veces pueden ser fijos o a veces pueden ser virtuales. Estos tabiques intermusculares dividen al compartimento, por ejemplo, el compartimento del muslo en un compartimento anterior, en un compartimento posterior en celestito y en un compartimento medial en moradito. Por lo tanto, tú ya sabes que el compartimento del muslo se puede dividir en tres: anterior, posterior y medial, o generalmente a veces también lo dicen que es anterior y posterior, uniendo al medial y al posterior aquí, ¿no? O también hay libros que mencionan que el medial se divide en la mitad anterior y la mitad posterior. Pero como ustedes pueden ver, este es un libro tratado, el Grade de Anatomía para Estudiantes, tercera edición. Tiene muy buenos gráficos, por eso se los presento, y tiene unos gráficos más entendibles que los demás. Otro atlas que les recomiendo es el Atlas de Prometheus, por si acaso. Y si uno puede ver acá el corte de la pierna, como si estuvieses en una carnicería, vas a ver que este es el anterior, este es posterior, este es lateral y este es medial. La tibia, entre la tibia y el peroné o fíbula, hay una membrana interósea o membrana entre los huesos, membrana interósea gruesa. Esta membrana interósea divide hacia adelante el compartimento anterior, hacia atrás, miren, muy grande el compartimento posterior, por eso que ustedes ven que la pantorrilla es grandecita. Y rodeando al peroné hay un compartimento lateral, formada generalmente por los peroneos. Otra cosa que ustedes pueden apreciar es que esta es toda la cintura pélvica. La cintura pélvica no solo es huesito, como se les mencioné, sino que vamos añadiendo capas, es decir, acá hay ligamentos, como ustedes pueden apreciar. Y al unirse los huesos, es decir, encajar una parte con otra, y cerrarse, forman agujeros. Les explico, antes esto puede ser una escotadura, y si se cierra, es un agujero, ¿sí? Es decir, es como que una U, la cierres, viene a ser un círculo, U, o una O, ¿sí? Esa es la idea. Y que hay espacios, como ustedes pueden ver acá las flechitas, por donde salen e ingresan estructuras, desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Pueden ser arterias, vasos o nervios, que después posteriormente vamos a explicarlo. Y acá hay una gran flecha grande, les explico. Hay un ligamento que sale de aquí, llamado desde de la puntita de la cresta ilíaca, esta es la cresta ilíaca, llamado ligamento inguinal, que sale de la espina ilíaca anterosuperior. Esta parte del huesito se llama espina ilíaca anterosuperior. Y llega hasta la espina del pubis o tubérculo pectíneo. Este se llama ligamento inguinal. Por lo tanto, por detrás van a haber estructuras que van a atravesar. Bueno, acá también hay canal obturador o conducto obturador. Por aquí va a pasar una estructura. Si ustedes ven acá en otras figuras está vacío. Pero en este caso ya se selló. Porque este agujero no es totalmente libre, sino se sella, ¿sí? Por una membrana llamada membrana obturatriz. Como este es el agujero obturador, hay una membrana obturatriz. Pero dejo un huequito, por ahí pasa el van obturador. Van, recuerden que es la vena, arteria y nervio, solo que en resumido. Es decir, en vez de decir pasa la vena obturatriz, la arteria obturatriz y el nervio obturador, uno dice que pasa el van obturador.
Bueno, acá vamos a apreciar también las regiones inervadas por nervios periféricos. Es decir, ¿y por qué es importante? Por ejemplo, si yo sospecho que el nervio obturador está dañado, imagínense, en una clínica posteriormente cuando yo ustedes tengan más conocimiento de los nervios, ustedes ven que el nervio obturador está dañado, ustedes tranquilamente pueden pinchar un poquito o pellizcar o algo que no haga un daño o un dolor grave a un paciente, sino para evaluar la sensibilidad, porque o sea, ustedes saben que esta es la sensibilidad de la piel. Y acá en esta figura está ejemplificado qué nervio inerva qué zona de la piel, ¿sí? El nervio obturador inerva la cara interna del muslo. El nervio femorocutáneo lateral o femoral cutáneo lateral inerva la cara lateral del muslo. El nervio femoral inerva la cara anterior del muslo. Pasemos a la pierna. El nervio femoral, mediante su rama safena, que es la rama más larga del nervio femoral, inerva la cara anterior y medial de la pierna. El nervio peroneo común o fibular común, inerva toda esta zona. Como tú puedes ver, el nervio fibular común se divide en dos ramas, ¿no? En el fibular o peroneo superficial y en el fibular o peroneo profundo o fibular profundo. ¿Ves la disposición? Y mira, acá, bueno, una de las cositas es que el peroneo profundo inerva específicamente solo la zona entre el primer y segundo dedo. Tú sabes que los dedos del pie se cuentan desde el dedo gordo o hallux hacia el quinto dedo. Por ejemplo, por eso yo digo que el nervio fibular común en su rama profunda o llamado también nervio peroneo profundo inerva el espacio interdigital entre los dedos del primer y segundo dedo. También tienes el nervio tibial que inerva la cara lateral del pie, ¿sí? Bueno, también el plantar lateral. En la parte posterior, bueno, acá ya ustedes pueden apreciarlo, ¿no? Pueden leerlo posteriormente, pero yo le hago la acotación de los nervios más grandes. Miren, acá el fémoro cutáneo lateral sigue estando en la cara lateral, el nervio obturador sigue estando en esta cara, el nervio fémoro cutáneo posterior, ¿sí? Está en esta zona, miren cómo pueden apreciar, en la zona de la región del muslo y en la región del rombo popliteo, o fosa poplitea, como ustedes pueden apreciar acá. También el nervio femoral sigue acá, el nervio peroneo común o fibular común también sigue acá. Y acá ya empieza el nervio tibial. Miren la diferencia entre la cara de adelante y la de atrás. Es similar en la parte superior. Y acá ya viene el cambio. El nervio tibial, ¿sí? Y sus ramas. Bueno, esto específicamente perderíamos tiempo si es que les leo nervio por nervio. Más que todo sabiendo que ustedes tienen que conocer. Ustedes tienen que aprenderlo por su propia cuenta. De repente dibujarlo. Para que ustedes puedan interiorizar mejor, ¿no? ¿Cuál es la inervación por los nervios periféricos? ¿Cuáles son los dermatomas? ¿Qué es un dermatoma? Por ejemplo, hay segmentos de la médula espinal donde uno tiene una lesión. Por ejemplo, hay un accidente de tránsito y dicen, ¿no? La vértebra lumbar 2 está afectada, o la lumbar 3 está afectada, o la cuarta lumbar, o la quinta, o cualquiera de esas vértebras. Y cada una tiene un nombrecito. En vez de decirle lumbar 1 o primera lumbar 2, le dices L1, L2, L3, L4, así como las torácicas. En vez de decirle torácica 1, T1, T2, T3, T4 y así. Posteriormente lo vamos a estudiar. También tenemos a las vértebras sacras que forman el sacro, ¿sí? Que se unen en una estructura llamada sacro, y que por ahí van a salir los nervios sacros. Y el primer nervio sacro se llamaría el S1, el segundo el S2 y el tercero el S3. Y así sucesivamente. Pero esta idea general es para que ustedes aprendan. ¿Cómo evalúo yo? Por ejemplo, yo digo, miren, hay una lesión en tal vértebra. Por lo tanto, la correspondencia clínica es que debe haber una anestesia. Es decir, el paciente, si tú le peñicas, le hincas, hagas lo que hagas en esa zona, no debe sentir. Por ejemplo, si yo digo hay una lesión en L1, desde L1 hacia abajo no debe sentir. Y si yo digo que hay una lesión en L2, desde L2 hacia abajo no debe sentir. Si yo digo que hay una lesión en L3, tampoco debe sentir hacia abajo. Es decir, la explicación es, como estas vértebras están más arriba, cuando hay una lesión en L3, solamente se afectan las que están abajo. Es decir, como que si tú cortas el cable, solamente le cortas la luz a cierto lugar, no le cortas la luz a los que del corte hacia atrás, ¿cierto?
Por lo tanto, si hay una lesión en L3, el paciente no tiene sensibilidad, o es decir, no siente, es decir, hay una anestesia en toda esta zona. Sin embargo, en la parte superior sí él puede sentir. Entonces, por eso es importante aprenderte las regiones, estas zonas. Hasta qué punto es L1, hasta qué punto será L2, hasta qué punto es L3, L4, L5, S1, S2, y S3 y S4. Eso también sería a cuenta de ustedes aprenderlo, más que todo por clínica, ¿no? Tener una relación, porque uno dice, a ver, doctor, hay una lesión en S2 aparente, ¿cómo la evaluaría usted? Bueno, evalúo la función muscular del L2 o S2 y evaluaría la función sensitiva de L2 o S2, es decir, veo si está funcionando bien moviendo el músculo, o si está funcionando bien recibiendo las sensaciones, la sensibilidad. También, como ustedes pueden apreciar, tenemos a los principales nervios del miembro inferior. Debajo del ligamento inguinal pasan, disculpen, el nervio femoral y el nervio obturador, como ustedes ven acá. Un nervio principal también es el nervio fibular común o peroneo común, que se divide en dos ramas, la rama superficial y la rama profunda. A veces la rama superficial, muchas veces le dicen nervio peroneo superficial, y la rama profunda le dicen nervio peroneo profundo. Como ustedes ven, miren, todo esto es inervación. Y uno dice, no, no, me estás mintiendo. Porque acá, luego en el otro me dices, en la figura anterior, que acá el nervio safeno. Claro, pero si tú ves, el nervio safeno es rama del femoral, por lo tanto el femoral, como es su papá, domina todo. ¿Me entiendes? Es decir, los nervios tienen una continuación, pero una vez que cambian de nombre, también dicen, no, no le inerva exactamente el femoral, sino el safeno. ¿Me entienden? Es decir, su rama. También tenemos a los nervios glúteos superior e inferior en la parte posterior y el nervio ciático. Miren cómo es el gran nervio ciático, uno de los más grandes, si no es el más grande del miembro inferior y del cuerpo en grosor. Bueno, acá como tú puedes ver, el nervio ciático en la parte posterior se divide en dos: el nervio peroneo común, que se va hacia adelante, mira como puedes apreciar acá, y acá aparece en la parte anterior, ¿ves? Y el nervio tibial es el único que se queda acá atrás, el nervio tibial. Bueno, también para que ustedes entiendan cuáles son los músculos, aparte de que los nervios que salen de la médula espinal, así como lo son sensitivos en el anterior, ¿no? También son motores, es decir, mueven músculos, ¿sí? Realizan los movimientos de los músculos. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, uno realiza una flexión de la cadera, acá está haciendo una flexión de la articulación de la cadera, uno está utilizando o evaluando la fuerza que está mandando el nervio del segmento de la médula espinal de L1 y L2. Y si uno flexiona la articulación de la rodilla, como ustedes pueden apreciar, está evaluando la función de L5 hasta S2. Y si uno la extiende, está evaluando la función de L3 hasta L4. Si uno realiza una flexión plantar, está evaluando S1, S2. Entonces eso es muy importante porque en clínica te van a, o de repente tú quieres apreciar, ¿no? ¿Cuál es su fuerza muscular? Evalúas cómo son sus movimientos, si son fuertes, si la fuerza que tiene él en los músculos el paciente en los músculos es fuerte o es débil. Y viendo, de repente viene un paciente accidentado, entonces una vez que ya lo hayas estabilizado y hayas evaluado que no tiene ningún tipo de fractura ni lesión, evaluar si realmente su función muscular está bien, ¿no? También miren, como ustedes pueden apreciar, el segmento S2, es decir, sacro 2, el segundo nervio del segmento sacro, o el S3, también si están funcionando, ¿no? La aducción, es decir, cuando el pie lo acercas, cuando los dedos del pie lo acercas a la línea media. Como tú sabes, uno diría, ¿no? La línea media del pie, es decir, el centro del pie, estaría en el tercer dedo. No, está en el segundo dedo, porque acá la disposición de los músculos es que cuando hay una aducción, todos se acercan al segundo dedo. Es decir, el gordito o el hallux o el primer dedo hacia el segundo dedo, y estos tres también hacia el segundo dedo. Esa es la aducción.